El evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo: si alguno viene junto a mí y ama más a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Retomamos hoy nuevamente el Evangelio según San Lucas. Y ahora nos dice el Señor a través del Evangelio que como había mucha gente que caminaba con Él les dijo: si alguno viene junto a mí y ama más a su familia que a mí, no es digno de mí. Y ahí es donde engloba el primer mandamiento el Señor. El primer mandamiento, que es el que le dijeron al pueblo de Israel allá en Deuteronomio 6:4. El primer mandamiento es conocido como el Shema, o sea, el escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el primero de todos los mandamientos, dijo el Señor Jesús. Entonces, dice aquí que nosotros debemos de amar a Jesucristo más que a nuestra familia, más que a nosotros mismos. O sea que Él debe de ser el número uno en nuestro corazón, en nuestra vida. Jesús debe de tener el primer lugar. Jesús no quiere el segundo, el tercer lugar o cualquier otro lugar. Él quiere el primer lugar de nuestra vida y de nuestro corazón. Si nosotros no le damos el primer lugar a Él no le interesa, a Él no lo va a aceptar. Necesitamos darle todo a Él, todo. No un poquito, no a medias, no casi todo, sino que todo. Por eso dice que hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Eso es lo que el Señor les está diciendo a estas personas, eso es lo que nos dice hoy a nosotros, que debemos de amarlo a Él sobre todas las cosas. Luego el Señor dice que el que no lleve su cruz y venga detrás de mí no puede ser discípulo mío. ¿Qué es la cruz? Vamos a hablar de la cruz. ¿Qué es la cruz a la que Jesús se refiere que se debe de cargar? Porque se ha malinterpretado mucho el significado de qué es cargar con la cruz. Muchos dicen que cargar con la cruz es que, por dar un ejemplo, si una mujer tiene un marido borracho
y él la maltrata físicamente a ella y maltrata físicamente a sus hijos, y no se diga también verbalmente y psicológicamente, muchos dicen, no, esa es la cruz que ella lleva, esa es la cruz que el Señor le ha dado. Y eso es una blasfemia, eso es una gran mentira. Dios no le ha dado esa cruz, y no es a esa cruz a la que se refiere hoy Jesús en el Evangelio. Esa no es una cruz, esa es una carga que la persona lleva. Le llama el libro, perdón, la epístola a los hebreos le llama lastre, peso del pecado. ¿Por qué? Porque esta persona no consultó a Dios en ningún momento, no analizó, no notó con qué tipo de persona se estaba juntando o se estaba casando. No lo analizó, no lo vio, no lo dimensionó. Se dejó llevar, hizo las cosas a la ligera. Entonces eso no es la cruz, porque Dios no se la ha dado, Dios no lo ha puesto. No es voluntad de Dios, no es deseo de Dios que cargue con eso. Todo lo contrario, si está recibiendo maltrato, agresión, pues es mejor la separación, separarse de esa persona. Si está casada, separarse de ella y quedarse pues viviendo la soltería. Y si no está casado o casada, separarse, alejarse de esa persona, no juntarse con ella. ¿Para qué va a estar con un agresor? Eso no es la cruz de Cristo. Y así sucesivamente. Hay otros ejemplos de este tipo, pero esos no son la cruz de Jesucristo. A la cruz que se refiere Jesucristo es a los sufrimientos por el Evangelio. A sufrir por el Evangelio, a sufrir por la causa de Jesucristo. Eso es la cruz. Eso es. ¿Qué tiene que ver sufrir por el pecado con sufrir por el Evangelio? No tiene nada. No tiene nada que ver, son dos cosas completamente diferentes. Cuando es por causa de Cristo, no es por mis malas decisiones. Cuando no es por mis malas decisiones, cuando no es porque yo no escuché consejos, cuando no es porque yo no abrí los ojos, es porque yo no he cometido el error, sino que es por causa de Cristo y de su evangelio. Por causa del reino de Dios que me vienen los sufrimientos, las adversidades, no son mis errores, sino es por la fe que yo profeso. Esa es la cruz de Cristo. Son dos cosas completamente diferentes. Si vamos al versículo 28 en adelante, el Señor comienza a decir que una persona que va a edificar algo primero se sienta y ve si lo que tiene de dinero pues alcanza para terminar la edificación. Si no, se van a burlar de él, van a decir, ahí está un hombre, ¿ves? Que comenzó a construir y no terminó. Entonces dice Jesús que eso es lo que sucede cuando alguien no se sienta a calcular, cuando alguien no medita las cosas que va a hacer. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Cuando alguien simplemente no pensó, no analizó, no, yo esto lo voy a hacer, yo esto voy a tomar esta decisión. Mucha gente tomando decisiones apresuradas, sin pensar, sin meditar, sin hacer cálculos, a lo loco. Se tiran, como dicen aquí en mi pueblo, se tiran como el garrobo. No analizan, no ven, no sopesan las cosas, no ven los pros y los contras de las situaciones. Y muchas veces ni escuchan consejos de otros que se los dan, cierran los oídos al consejo. Y dicen, no, es que este se mete en mi vida, no, es que no quiere mi felicidad, nada de eso. Simplemente hay alguien que sí quiere tu felicidad y te está mostrando las cosas que tú no estás pensando, que tú no estás analizando. Esa persona sí las está analizando, porque tú lo estás haciendo en tu desesperación, porque tú lo estás haciendo quizás a veces para demostrarle algo a la gente, y la otra persona lo está haciendo con cabeza fría y está viendo las cosas y te está dando el consejo, pero para ti eso es algo malo, es algo que te molesta, que no te gusta, pero el bien es para ti.
E igual da el Señor el ejemplo de que cuando un rey va a la guerra con 10,000 hombres, si se da cuenta que el otro rey viene con 20,000, dice el Señor, se sienta a deliberar si va a poder enfrentar al otro rey que trae más soldados. Si no, mejor pues va a pedirle la paz, va a hacer las paces con él y no va a ir a la guerra. Entonces, siempre el Señor habla de sentarse para pensar, para deliberar, pero es lo que muchas veces no hacemos. Vamos muy deprisa, vamos corriendo para hacer lo que nosotros queremos hacer. Y eso es lo que sucede, de ahí vienen los problemas. De ahí le andamos diciendo, esta es la cruz que el Señor me dio. Y yo me imagino a Dios que cuando alguien dice así, no, esta es la cruz que el Señor me dio, pero la cargo. Me imagino a Dios allá en el cielo hacer esto. Sí, porque no se la ha dado el Señor. Eso ha sido por su terquedad. Y concluye el Señor en el versículo 33. Pues de igual manera, cualquiera de ustedes que renuncie a que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Bueno, el Señor aquí no nos está diciendo que usted va a vender su casa, vender su carro, vender todo y se va a quedar pobre para repartírselo a los pobres. No. El Señor se está refiriendo a que sus bienes no utilicen el primer lugar en su vida. Ya ha dicho él, ninguno de sus familiares debe de utilizar el primer lugar de su vida. Y ahora está diciendo, ninguno de sus bienes debe de utilizar el primer lugar de su vida. El primer lugar solo es para Dios, solo es para Jesucristo. ¿Qué sucede cuando alguien que no es Dios, que no es Jesucristo, utiliza el primer lugar en mi vida? Entonces yo caigo en idolatría. Eso es, idolatría es cuando no es Dios el que utiliza el primer lugar de tu vida. Cuando es una persona, cuando es un bien material o cuando eres tú mismo quien utiliza, eso es idolatría. Pero si Jesucristo, si Dios utiliza el primer lugar de tu vida, tú no eres idólatra. Eso es lo que el Señor nos pide. Que le demos el primer lugar de nuestra vida y que analicemos si queremos ser verdaderamente discípulos de Él. Que tenemos que cargar con una cruz, que son los sufrimientos por causa del Evangelio. Que Dios los bendiga.